Esta semana estamos hablando acerca de el último capítulo de Nehemías. ¿Qué estaba ocurriendo entonces? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 13. Y allí leemos acerca del último acto que tuvo que hacer el profeta para dejar perfectamente ordenada la iglesia de Dios, la organización. Ya hemos visto que desde los tiempos de Esdras se vino tratando de solucionar el desorden que había causado la invasión de Babilonia contra Jerusalén. En el año 538, en el año 605, los babilonios habían llegado a invadir a Jerusalén. Y entonces Jerusalén prácticamente había quedado destruida. El templo había quedado totalmente destrozado y los servicios del templo ya no funcionaban. Entonces, por esa razón, Esdras se levanta para poder lograr que nuevamente se restaurara el templo y el muro. Y en los días de Esdras, con la ayuda de Dios, se logró la reconstrucción del templo. Y volvieron los servicios del templo, pero había un pecado característico que en ese tiempo estaba dañando al pueblo del Señor, y era la mezcla con los idólatras, ¿correcto? La Biblia enseña claramente desde el Antiguo Testamento que jamás los hijos de Israel debían de mezclarse con los idólatras, porque los idólatras traían como consecuencia el paganismo, es decir, el apartarse de Dios. En el libro leemos de Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Allí se habla acerca de las órdenes explícitas que Dios había dado a su pueblo para no mezclarse con ningún tipo de idolatría. Dice la Escritura: y no harás alianza ni emparentarás con ellas, con las naciones paganas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¿Cuál dice que iba a ser el resultado de que se unieran los hijos de Israel con los paganos? Uno, que harían prostituir a los hijos de Dios, yéndose tras la idolatría, tras el paganismo. El principal punto era no solo que se hacía una alianza matrimonial, no era solo que se juntaba un hombre y una mujer de dos naciones distintas, no, sino que debían de llegar a congeniar ambos, porque los dos iban a ser uno al casarse. Y los paganos tenían las prácticas totalmente idolátricas. Dentro de sus prácticas estaba el espiritismo. Y el espiritismo conlleva a muchos errores, desde actos carnales hasta actos diabólicos, ¿correcto? Y por esa razón es que Dios no estaba de acuerdo con ese tipo de matrimonios. Entonces comenzaban a rebajarse las normas, se relajaban las leyes de Dios, y aquel que se había casado o la que se había casado con un pagano, al mezclarse con ese hombre o esa mujer, se convertía prácticamente en un espía en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el pagano veía todo lo que se hacía en el pueblo de Israel y comenzaba a contar eso a sus amigos paganos. Daba todos los secretos y el conocimiento de lo que se obtenía por las leyes de la nación. Y todo lo empleaban para poder destruir al pueblo del Señor, para poder hacer lo opuesto de lo que Dios decía, y de esa manera jalarse a la gente que estaba en el pueblo de Israel. Por ejemplo, muchos de los que se casaban con paganas o paganos les contaban a sus esposos y esposas paganas diciendo así: no, lo que pasa es que aquí en este pueblo todos quieren hacer lo mismo que yo.
simplemente que se están conteniendo porque no los vayan a apedrear, porque no les vayan a decir que se están mezclando con idólatras, pero después ganas tienen de mezclarse con ustedes. Al decir esas palabras, el que era pagano inmediatamente comunicaba eso a su nación y les decía: oye, ¿sabes qué? Esta gente de acá, de este pueblo de Israel, después de todo no sirve a su Dios, es hipócrita. ¿Por qué? Porque dice que todos ellos quisieran hacer lo mismo, pero solamente se están conteniendo por no ser apedreados, por no ser desconocidos en el pueblo. Entonces, de esa manera se convertían estas personas en espías destructoras del pueblo del Señor. Por esa razón es que Dios había prohibido toda alianza matrimonial con los paganos. Y en 2 de Corintios capítulo 6, la Biblia nos dice, a través del apóstol Pablo, para nuestros días, que sucede la misma cosa. ¿Por qué? Porque una persona que no está realmente convertida en el pueblo, que esté unida con uno convertido, inmediatamente sacará todas las conversaciones de su cónyuge para contárselas a los mundanos. Y los mundanos de ahí es que sacan muchas cosas, ¿no? Dicen: esos cristianos hipócritas, dice que en su casa son así, que son asá, que golpean a la esposa, y algunos falsos maestros emplean ese tipo de figuras. Sí, porque hay algunos predicadores que dicen: pero qué cosa dicen tanto los que predican su Biblia, hablan de las profecías bonito, dicen del fin del mundo, hablan de las leyes, y sin embargo en sus casas son así y asá. ¿Quién sacó eso? ¿Quién contó eso? El espía idólatra que fue recibido en la familia, en el hogar. Esos son los causantes de la perdición. Por esa razón Nehemías y Esdras se opusieron en su tiempo a esta señalada y marcada apostasía de haberse juntado con paganos e idólatras. ¿Correcto? Hasta tal punto que hemos leído en esta semana que dice que Nehemías los agarró de los cabellos, ¿no? Y los golpeó. Todo eso tiene un significado, obviamente, ¿no? Pero que lo hizo literalmente en sus días, claro que lo hizo literalmente, ahí no hubo nada simbólico. Realmente ocurrieron las cosas como las cuenta Nehemías. Querer suavizar ese asunto es mentir, pero también tiene un significado para hoy. Acuérdense que en ese tiempo el gobierno era teocrático, y por lo tanto entonces la nación entera tenía leyes que eran bastante rígidas. Para nuestros días, la iglesia es teocrática, no el gobierno. Tal es así que si la iglesia empleara un acto como ese, mañana están denunciando al cristiano, al pastor, al dirigente que haga lo que hizo Nehemías. ¿Correcto? 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice ahí el apóstol: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice el Señor: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, más aún, cuando había una mujer o un hombre paganos en medio del pueblo que se habían casado con un creyente, estos comenzaban a exigir ciertas prácticas que tenían que ver con su nación: fiestas, diversiones, placeres prohibidos, vicios. Entonces el resultado era que el creyente comenzaba a pisotear principios. El no creyente recién podría estar conociendo, podría estarse convirtiendo incluso más adelante, pero el creyente estaba pisoteando los principios, y eso lo hacía más culpable y por lo tanto se sentía más mal, y eso lo entristecía. Así que el que más sufría en todo esto, ¿quién era? ¿El pagano o el creyente? El creyente. Y el pagano, en su ignorancia, podía seguir creyendo lo que el creyente estaba haciendo mal y seguirse hundiendo.
Total, al final de cuentas, el pagano podría algún día de repente convertirse, pero el convertido ya había hecho heridas en su vida que se hacían difícil de poder cicatrizar, porque se le hacía más complicado tener que retroceder al inicio por la pena del cónyuge pagano, porque podría decir, ¿y qué tal si yo retrocedo, ya no fiestita, ya no aquello? Me va a dejar, se va a oponer, no le va a gustar. Y por esa razón, ¿qué hacía? Pisoteaba principios. No hay un peligro más grande que el hecho de sentir pena por el cónyuge pagano, por sus fiestas y diversiones y por no caerle mal en lo que le vamos a decir, y eso nos hace retroceder a nosotros mismos y nos hace violar nuestra propia conciencia. ¿Correcto? En esos detalles, el creyente debe por eso mantenerse con otra persona que conozca sus mismos ideales. Pero hay algo más profundo en esta historia. Ahora, el problema ya no es tanto con esas mezclas, ¿correcto? Claro que siguen existiendo y las advertencias siguen llegando, pero aquí hay un problema más que se estaba suscitando. Porque todo lo que se está hablando mayormente en Nehemías es actos simbólicos. Y por lo tanto, si queremos tomar, por ejemplo, la parte que dice la lección de jalarle los cabellos, de golpearlos, la lección dice, bueno, eran actos de representación para ese tiempo, porque de esa manera como que se les llamaba la atención en el pueblo. Claro que sí, si lo vemos desde el lado de los símbolos, aunque los símbolos representaban ahí alguna cosa más, ¿no? ¿Qué cosa representaba, por ejemplo, que Nehemías haya tenido que agarrarlos a golpes a algunos de ellos y jalarles de los cabellos? Tiene su significado en la Biblia. Cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos a predicar de tal manera que decimos las cosas claras y directas como son, entonces estamos golpeando el pecado que se encuentra dentro de la iglesia. Ya no golpeamos a la persona, golpeamos al pecado. Y muchas veces, cuando se golpea el pecado, hay varios que se arrepienten. Pero hay rebeldes que cuando se golpea el pecado, ¿qué cosa dicen? No, lo que pasa, están queriendo atemorizarnos para dar el diezmo. Están queriendo asustarnos para tener que mantenernos acá. Nos presentan cosas que dan miedo del fin del mundo para no soltarnos, para que sigamos acá. Eso dice el rebelde. No es fácil darse cuenta de un rebelde, no es tan complicado. Se rebela contra lo que se enseña, no le gusta. ¿Por qué? Porque le gusta ser pagado de sí mismo. Muchas de esas personas, increíblemente, cuando salga el decreto dominical, van a correr y van a ir, hermanito, ¿en qué podría ayudar? En nada. Pero yo quisiera dar toda mi influencia, todo lo que poseo. No necesitamos, hermano, jamás hemos necesitado. Y entonces, antes de la ley dominical, era Dios el que pedía, no era el hombre. Era Dios el que movía, no era el hombre. Así que jamás vas a pensar que fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque solo cuando salga el decreto dominical se va a notar quién era y quién no era. Una vez que salga el decreto dominical, si el adventista, si el predicador, si el que enseñaba tenía interés por el dinero, después de la ley dominical, ¿qué va a hacer cuando le traigas el dinero? Lo va a recibir rápido. Porque siempre ha sido interesado. Porque después de la ley dominical, si tú no eres un convertido, tu dinero te va a seguir sirviendo para lo mundano, porque vas a rechazar a Dios. Y vas a poder seguir disfrutando de tu dinero hasta el fin del mundo con tu perdición. ¿Por qué? Porque como has rechazado a Dios, no vas a querer aceptar el asunto de guardar el sábado. Pero los que son fieles, sale el decreto dominical y se van a dar cuenta de que ya no pueden emplear nada en nada. Se acabó todito. Y los que son verdaderos mensajeros, cuando les traigas en ese tiempo diciendo, hermanito, sabe que ya no me sirve la plata, así que la estoy trayendo para la gloria de Dios. Entonces él te va a decir, tampoco la necesitamos acá. ¿Por qué? Porque jamás la trajiste para nosotros, sino para el avance de la obra. Ahí sabrás quién era quién, pero ya será demasiado. Ya es por gusto, llores, grites, digas, me engañaron. Nadie te engañó, tú te engañaste. ¿Sabes qué? Jamás digas me engañaron, porque quedas mal. Porque solamente dices me engañaron cuando no lees ¿qué?
las Escrituras. ¿Hay engañadores? Sí los hay, pero ¿para quién? Para los incautos, para los que no estudian. Para esos hay, pero para los fieles imposible. Fíjense lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y 3. Así que es cuento cuando dicen, me engañaron. Un día yo me encontré con una persona, un hermano que decía, me han engañado. ¿Quién? ¿Tu mujer? Le dije yo. No, en la iglesia. ¿Sí? ¿Tan grande? ¿Cómo te has dejado engañar? Le dije. No, es que hay engañador. Claro que hay engañador, esto lo sabemos. Pero tú, ¿cómo te has dejado engañar? ¿Dónde están tus estudios? ¿Dónde está tu capacidad mental? Tú como cristiano, si te dices ser cristiano sincero, porque hay muchos que dicen, yo sinceramente estaba en esta iglesia, ¿tú le vas a creer? Mienten. El sincero es el que estaba estudiando la Biblia todos los días y el espíritu de profecía. Es aquel que te dice, yo me he leído ya 50 libros de Elena de White y me he leído la Biblia 7, 8 veces ya de tapa a tapa. Ahora sí te creo que eres sincero. Pero antes de eso no, recién estás en proceso. Y si dices antes de eso, me han engañado, Dios te va a decir, no, hijito, te engañaste tú. ¿Por qué? Porque cuando el otro te dijo, eso significaba que tú pensabas igual que él. Así que estabas igual que él. ¿De qué engañador hablas? El que se engañó fuiste tú, porque tú ya pensabas igual que él. Si tú escuchas a quienes se oponen al mensaje y coincides con las ideas que ellos te dan, es porque tú piensas igual. Así que ¿de qué hablas de que te engañaron? Tú ya estabas engañado siempre. Así que lo único que hicieron fue confirmarte en tu engaño. ¿Por qué? Por no estudiar la palabra. Así que al final nadie va a tener pretexto con Dios. Es por gusto querer escaparse de Dios. Imagínate que tú le digas a otro, oye, tú me engañaste. Y el otro te diga, sí, pero a mí también me engañó el otro. Bueno, ¿en quién va a quedar el engaño? Yo solo te dije lo que me dijo el otro. Y el otro va a decir lo mismo. Y todos van a decir lo mismo. Y al final, ¿quién es culpable? Eso no existe. Así que por gusto estamos pensando que Dios nos va a absolver con algo que sabíamos de la palabra y que no lo quisimos hacer. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, fíjense lo que se dice de los fieles. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cómo dice que estamos nosotros? ¿En tinieblas o en luz? En luz, no estamos en tinieblas para ser sorprendidos. Sigan leyendo lo que dice el verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Qué cosa es ser hijo de la luz? ¿Quién es la luz? La palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, y su palabra es esa luz. Él es la verdad, Él es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz a mi camino. Así que entonces, ser hijo de la luz significa ser hijo de las enseñanzas de la Biblia. Ser hijo de las tinieblas significa ser hijo de lo que no tiene que ver con la Biblia. ¿Está claro? Entonces los hijos de luz jamás van a decir, por esto o por aquello me perdí, porque Dios les va a decir, no, tú te perdiste porque tú querías perderte. No hay pretexto. ¿Sabes que la vida eterna vale más que cualquier cosa en esta tierra? El rey, cura, sacerdote, pastor, amigo, amiga, quien quiera que sea, no vale más que tu vida eterna. Tu vida eterna es insuperable, incambiable. Es lo mejor que te puede haber ofrecido Dios. Y dejar tu vida eterna por una miseria es simple y llanamente nunca haber querido lo bueno. Así que ¿de qué nos quejamos? ¿Por qué la mayoría de gente se va a perder? Bueno, sencillo, porque ama el mundo, le atraen las cosas del mundo y no las puede dejar. Hay muchos que dicen, pero si yo estoy luchando y a veces no puedo. Ya, esa es tu característica buena. Porque si eres de los luchadores, quiere decir que quieres servir a Dios. Pero si eres de los que buscan pretextos, nunca te vamos a creer. Así al final quedaran 2 en la iglesia y la gran mayoría se fuera, con cualquier pretexto, la gran mayoría ya estaba perdida porque quería, no porque Dios lo quiso. ¿Correcto? Así que nunca, jamás nos va a apenar que queden 2 para salvación. Así de sencillo. Lo que nos va a penar es que no hayan luchado por su salvación. Eso es otra cosa. ¿Correcto? Después eso no nos apena. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando se fueron sus 70 discípulos, ¿qué dijo Jesús?
Sacó su pañuelo y empezó a llorar. ¡Qué lástima! Todo está en vano. Por gusto tanto he predicado en sacos rotos. No. Al contrario, vio que se iban los 70. Delante miraba que regresaran. Estos no, ya no piensan venir. Oye, ¿y ustedes 12 también se quieren ir? Y ahí saltó Pedro. No, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? ¿No le dijeron? ¿A quién vamos a ir si tú eres un angelito? ¿A quién vamos a ir si tú nos das plata? ¿A quién vamos a ir si tú eres el que nos da harta platita y no nos pide diezmos? No dijo así Pedro. ¿Qué dijo? ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué cosa lo retenía a Pedro? ¿Las ofertas de Jesús de hacerlo millonario? No. ¿Las ofertas de Jesús de hacerlo famoso? No. Simple y llanamente, tú tienes palabras de vida eterna. Si fuésemos como Pedro, podríamos soportar como Pedro. No hay otra prueba de seguir la verdad. Cuando hay personas que vienen acá y dicen, hermanito, ¿y aquí cuándo voy a tener un trabajito? Aquí yo quisiera tener un trabajo, mis ganancias. ¿Cuándo va a ser eso? Nunca. ¿Cómo que nunca? Nunca. ¿Por qué? Porque todo lo que te ofrece la iglesia es vida eterna. No hay más. Cuando un hombre se acercó a Jesús para poderlo seguir, Cristo inmediatamente leyó su corazón. Dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no te ofrece nada material. Así que si un día dices, me engañaron aquí porque no me dieron nada material, tú ya estabas engañado desde que entraste. No hiciste nada nuevo. Así que por gusto es que quieras más bien engañar a otros con ese engaño, porque eso los cristianos no te lo creen jamás. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, regresemos ahora a Nehemías y veamos qué cosa más ocurrió en esa ocasión. Ahí viene la reacción de Nehemías, capítulo 13, versículo 23 hasta el 25. Nehemías 13, 23 al 25. Y recordemos ahora que como todo era símbolo en ese tiempo, esto significa que el casarse con mujeres paganas, los dirigentes, porque dice que ellos son los que fallaron, ¿no es cierto? Los dirigentes significa que estaban coqueteando con doctrinas paganas. ¿Mujeres qué cosas en simbología? Iglesias. ¿Por qué estos dirigentes estaban coqueteando con las doctrinas paganas? Porque el hecho de hacer alianza con los paganos quiere decir que amaban el paganismo y eran dirigentes, no eran los del pueblo común. Los del pueblo siguieron nada más lo que hicieron los dirigentes, pero estos dirigentes estaban practicando y participando del paganismo al casarse con estas mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que estos gustaban de las doctrinas ¿qué? Paganas. Se supone que los dirigentes eran los que vivían en el santuario. Fíjense en esto. Dios había tenido 12 tribus y a las 11 tribus les dio terrenos, todo tenían. Hacían transacciones con todos los paganos, con otras ciudades, todo porque eran comerciantes también los judíos. Pero más allá de eso, los sacerdotes tenían un terreno especial donde ellos vivían, solo para los levitas, la parte del santuario. Ellos no tenían que hacer ninguna transacción con mundanos porque a ellos les llegaba el dinero de todas las tribus. No requerían de hacer transacciones, solo se mantenían en la pureza del santuario, de sus rituales y del evangelio que tenían que comunicar. Esa era su misión. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos dirigentes buscaban a mujeres idólatras y a hombres idólatras? ¿Cuál era la razón? Porque les gustaban las prácticas de ellos. Esta es una amonestación relacionada con el sábado. El sábado tenía que ser guardado y solo cuando el sábado fue guardado como debía de ser, las idólatras y los idólatras tuvieron que salir disparados del pueblo de Dios. ¿Y cómo? Por mensajes fuertes que están representados por Nehemías golpeando.
¿Está claro? Así que mientras vamos proclamando el tercer ángel es un mensaje fuerte. Tan fuerte es ese mensaje que induce a guardar el sábado apartándose por completo de todo lo que Dios prohíbe. ¿Por qué? Guardarás el sábado para santificar, y se santifica el sábado cuando tú buscas la santificación. Y la santificación significa apartamiento de la idolatría y del paganismo. ¿Y cómo lo haces? Fácil, cuando te alejas de las creencias de las falsas iglesias. Sencillo, no es tan complicado. Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, versículo 15. Fíjense todas estas reformas. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carne y que traían a Jerusalén en el día sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿De qué cosa estaba reclamando ahora Nehemías? De que no se estaba guardando ¿qué día? Como debía de ser. Aunque era una nación sabática, increíblemente se estaba dejando entrar mercancías en sábado. Sigue diciendo Nehemías: y reprendí a los señores de Judá, versículo 17, y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día del sábado? ¿A quién dice que reprendió? A los que eran los señores en Judá. ¿Quiénes eran los señores? Todos los más poderosos, sacerdotes, los más ricos, los que más conocían. A ellos los reprendió porque estos no estaban respetando el día sábado. O sea, el mensaje del tercer ángel que anuncia el día sábado no estaba siendo respetado. Ahora, fíjense cómo en el mensaje de los tres ángeles se curan todos estos males. Sigan leyendo. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Qué dice que estaba pasando ahora? ¿Ah? ¿Qué estaba ocurriendo? Comenzaron a casarse ¿con quién? Con amonitas, asdoditas, que eran adoradoras de ídolos. Y lo peor es que los hijos ni siquiera conocían el idioma judaico. ¿Qué significa eso? Tenían hijos con paganos y no los educaban en las costumbres judaicas, sino que contrario a eso, ¿cómo eran educados los hijos? Con las costumbres de los paganos. Eso es lo peor. Muchas veces un cristiano se mezcla con un no cristiano y cuando tienen hijos, increíblemente los hijos a colegios paganos, a colegios mundanos, con música mundana, y el cristiano calladito no dice nada. La paciencia, ya ellos solitos elegirán. Pero eso sí, estoy ora que te ora y que te ora y que te ora. Si quieres puedes orar toda tu vida, no va a pasar nada, porque eso no va a curar el mal. Entonces eso lo enardeció a Nehemías. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible? Dijo Nehemías. O sea, se casan con paganos y paganas y para remate a sus hijos ni les enseñan el camino de la verdad para que ellos elijan por lo menos y dejen el paganismo del padre o de la madre. Eso es lo peor. ¿Qué cosa se tiene que hacer entonces en esos casos? El cristiano debe educar a su hijo en los principios. Va a ser una lucha terrible, pero tienen que hacerlo. Entonces, cuando lo eduque en los principios, el hijo pagano va a tener una oportunidad de elegir la salvación. Pero estos ni siquiera conocían el idioma. El idioma era fundamental porque a través del idioma se entendía el mensaje de Dios. Y sin mensaje de Dios, la persona no sirve para nada, es un animal.
¿Por qué? Porque cuando tú no tienes conocimiento racional, actúas irracionalmente. Los conocimientos de la Biblia te enseñan a vivir solo de razonamiento y principios, nada más. Pero cuando tú no tienes el conocimiento de la Biblia, tus sentimientos, tus emociones, tus deseos, tus gustos prevalecen. Y para remate, cuando uno no conoce las Escrituras, reniegas por tus gustos y tus deseos. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿por qué tiene que ser así? En cambio, cuando tienes el conocimiento, terminas diciendo, es que es así. Te las tienes que aguantar y comienzas a decir, es que hay que vencer. El que realmente se llena de la palabra de Dios, frente al pecado, frente al mal, no sufre cuando tiene que dejar el mal, sino que más bien, ¿qué cosa hace? Termina diciendo, es que es así. ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo que pensar en los demás, tengo que pensar en si quiero llegar al cielo o no. ¿Correcto? Es que no hay otra forma. Y eso era lo que Dios quería que ellos entendieran. Pero sin conocer el lenguaje judaico, ¿cómo iban a entender las palabras de Dios? Iban a una sinagoga judaica en ese tiempo, no entendían nada. ¿A qué iban estos chicos entonces ahí? A reírse, a hacer chacota, a hacer malcriadeces, porque como no entendían nada, vivían como creían. Ese es el error. Por eso los padres tienen que educar a los hijos en la casa. A veces los padres no educan en la casa, pero quieren que las maestras de niños los eduquen acá. Y les dejan toda la tarea y todavía se quejan cuando los niños siguen igual o peor. El problema no es las maestras solo educan dando el conocimiento. Los padres son los que tienen que poner la mano para hacer cumplir. ¿Correcto? Y solo los hijos van a cumplir lo que los padres digan cuando vean que los padres primero lo hacen. ¿Ah? Hijito, no vas a tomar licor nunca. Salud, compadre. Y otra vez, no, tú no vas a tomar. ¿Eso en qué ayuda? En nada. ¿Por qué? Porque si el padre sigue tomando, el hijo va a seguir su ejemplo. Es el ejemplo el que se sigue. Las palabras hacen el 50%, el ejemplo el otro 50%. ¿Correcto? Así que entonces acá, Nehemías estaba reclamando el hecho de que los hijos de esta mezcla ni siquiera conocían el Evangelio. Es increíble lo que estaba pasando entonces. Miren, ahí ya tenemos un punto de cómo es que Nehemías les reclamó, y en especial a los dirigentes. Esto, ¿qué significado tendría para nosotros hoy? ¿Qué significado tendría? Dirigentes que en la iglesia se estén mezclando con ideas ecuménicas. Es increíble. Un pastor una vez decía, un día me he ido yo a visitar a una iglesia sin el permiso de mi mamá, porque si no, no nos hubiera dejado ir a mi hermano y a mí, y nos entramos a una iglesia donde Billy Graham estaba predicando, y vimos que se llenó la iglesia. Eso se llama coquetear con las mujeres paganas. El mezclarse así con las mujeres paganas, iglesias paganas, es traer paganismo a la iglesia. A ese tipo de dirigentes se les agarra de los cabellos. ¿Qué cosa es agarrarle de los cabellos? ¿Ah? El cabello denota poder. ¿Se acuerdan de Sansón? El cabello era poder. Entonces hay que destrozar toda su mentira, todo su engaño, sin parar, hasta dejarlo totalmente aislado y arrinconado, y que sus creencias se vengan al piso. Así le quitaste el poder, lo agarraste de los cabellos. ¿Te diste cuenta? No puedes dejar de protestar contra falsas doctrinas que quieran introducir coqueteando con las iglesias paganas. Y la Biblia dice que en los últimos días la apostasía de los dirigentes será mezclarse con espíritus de demonios y doctrinas mentirosas. Bien, así de claro es el hecho. Esto fue entonces la reprensión de Nehemías. En días de Esdras también hubo una reacción, ¿se acuerdan, no? Cuando votó a todos los idólatras. Pero todo esto debe entenderse como el significado de las mujeres o iglesias falsas, ya que en los últimos días el pueblo del Señor tendrá que ser un pueblo totalmente apartado de toda mentira. Y
Fíjense lo que se dice del último pueblo de Dios, Sofonías. Libro de Sofonías. ¿Qué cosa se dice en el capítulo 3 sobre el último pueblo de Dios? Sofonías capítulo 3, fíjense lo que se dice acerca del pueblo de Dios para los últimos días. Capítulo 3 de Sofonías, versículo 11. En aquel día no serás avergonzada, le dice Dios a su iglesia, por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Ahora, ¿quiénes son los que se alegran en la soberbia de la misma iglesia dentro de ella? ¿Ah? Y que Dios dice los va a quitar. Ellos van a pensar que se van, pero Dios los va a quitar. Aquí viene lo interesante. ¿Quiénes son esos que se alegran en la soberbia? Cuando ven que la iglesia está haciendo pactos ecuménicos con el catolicismo, con el protestantismo, y que está aceptando doctrinas totalmente erráticas, que no tienen nada que ver con la Biblia. El querer poner pastoras mujeres, el querer poner pastores y pastoras gays. ¿Qué cosa significa eso para nosotros? Quiere decir que ya hay apostasía en la iglesia y mezcla. Los fieles pelearán contra eso y enseñarán a la gente la verdad hasta que se conviertan. Pero los infieles dirán, no pasa nada, hay que mundanalizarse también. ¿Qué cosa tiene tanta ley, tanto legalismo acá? Esos son los soberbios. Y todos aquellos que dentro del pueblo del Señor estén en esa condición, que no gusten de tener que obedecer a Dios, que no estén al día con la profecía, solitos terminarán yéndose. Y cuando se vayan bajo un pretexto u otro, siempre hay pretexto para irse porque Dios lo permite. ¿Por qué? Fíjense en esto. Para el que no ama la verdad, el mínimo pecado va a hacer que se vaya. La mínima cosa. Me miró mal, me trató mal, me voy. Es así, ese es un pretexto. Elena de White dice, bajo un pretexto u otro nos abandonarán. Pero luego ella sigue diciendo, pero lo cierto será que Dios los habrá quitado de en medio. ¿Por qué? Porque contaminan al pueblo en lugar de ayudarlo. Interesante. O sea que, ¿cuál es nuestro trabajo? Ay, hermano, yo estoy en esa situación. Arrepiéntete, pídele ayuda al Señor y comienza a mirar hacia su palabra y vivir de ella. Porque solo vivimos de toda palabra que sale de la boca. Mirad a mí y sed salvos, dice el texto. ¿Cómo lo miramos a Dios? En su palabra, porque nadie lo va a mirar directo a Dios. Míralo a ver a Dios, te mueres. A ver, ponte a mirar un foco poderoso solamente por un rato y vas a ver cómo los ojos se te queman. Imagínate a Dios. Así que entonces, aquí el texto bíblico dice, los primeros que serán sacados de ti para que tú ya no estés en eso, serán los que se ensoberbecen con las cosas negativas, con la soberbia de la iglesia. Todo dirigente, todo pastor, todo hermano que prefiere las coqueterías con las iglesias ecuménicas, con sus prácticas ecuménicas, va a ser sacado de la iglesia. ¿Cómo? Ellos solitos van a rechazar el tercer ángel, no lo van a querer aceptar. Ellos van a pensar que están rechazándolo al tercer ángel y haciéndolo de lado. No, cuando Dios más bien les está diciendo más allá, estorban, voy a dejar limpio mi pueblo para que termine la obra. Fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Qué cosa es el nombre de Jehová? Su palabra. O sea, dejaré un pueblo humilde. ¿Quién es el humilde? El que obedece como Cristo le dice, aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Y un pueblo pobre, ¿qué cosa significa? Que reconoce su necesidad del espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, pobres en conocimiento. Los que realmente son cristianos son los que vienen a buscar el cono y ninguna otra cosa más.
Tú solo vienes a la iglesia por conocimiento. Es decir, a ver, voy a ilustrar esto. La iglesia es como la chacra sembrada de alfalfa y tú eres un cordero. ¿A qué cosa vienes entonces a la iglesia? ¿A buscar otros corderitos para hacerte amigo de ellos? ¿Sino a qué? A comer alfalfa. ¿Te imaginas que los corderos salten al otro lado del campo porque, allá hay un corderito, voy a hacerme amigo de ellos? ¿Cuándo has visto eso? Eso no se ve. Al contrario, a la iglesia se viene a buscar comida. ¿Cuántos jóvenes y señoritas ahí dicen, en la iglesia es que no hay chicos, no hay chicas? ¿A qué voy? ¿Cómo? ¿Te has olvidado que la iglesia es un almacén de comida y no de chicos y chicas? Ese es un detalle que no debemos olvidar. Otros dicen, es que en la iglesia no está el presidente, no está el congresista, no está mi círculo social. Discúlpame, la iglesia es un comedero. Ahí no vas a ir a buscar círculo social. Vienes a llenarte de energía, de comida para poder sobrevivir en el camino que lleva al cielo. ¿Ahora está más claro? De eso se trata. Así que entonces, cuando vienes a la iglesia, solo vienes para eso, a buscar el nombre de Jehová. Sigue diciendo más. Versículo 13. El remanente, es decir, lo último que quede de Israel, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos son apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Yo te pregunto una cosa, para que tú puedas hacer justicia, ¿qué cosa es lo primero que tienes que tener dentro? Porque jamás el hombre hace justicia de sí mismo. De la abundancia del corazón habla la boca. De los 144,000 se dice, y en su boca no fallada mentira. ¿Por qué? ¿Qué cosa había en el corazón? De la abundancia del corazón. Entonces, si tienen la verdad dentro de ellos, todo lo que van a expresar, todo lo que van a enseñar, ¿qué cosa va a ser? Solo lo que está escrito. ¿Y tú cómo vas a saber que eso es así? Cuando tú también leas. Sí, porque hay personas que dicen, ¿y yo cómo sé si me está diciendo la verdad? Claro, puede decir que dice la verdad, ¿y yo cómo sé? ¿Sabes cuándo dices eso? Cuando tú no estás estudiando por ti mismo. Fíjense en esto. Si cada uno de nosotros dijera, ¿y yo cómo sé quién tiene la verdad? Hay católicos, hay mormones, hay testigos, ¿a quién voy yo a creer? Esa pregunta es totalmente errada. ¿Por qué? Porque sabemos que la verdad, ¿dónde se encuentra? En la palabra de Dios. O sea, decir yo cómo sé dónde está la verdad, es un pretexto que jamás el cielo nos va a aceptar. ¿Sí? Porque cualquiera puede decir lo mismo. Un día una persona le decía a otra, ¿y yo cómo sé que tú me estás diciendo la verdad? Y la otra le decía, ¿y yo cómo sé que tú no me lo estás diciendo por probar y tú estás mintiendo? Bueno, nunca vamos a saber nada entonces, dijo la otra. Así es. ¿Por qué? Porque la verdad la tienes que buscar tú. Cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes como un aborregadito que se las cree todas. ¿Quién es un aborregadito? El que viene y te cree aunque no le muestres nada. Pues es sectario, una secta, ¿no? Una secta se caracteriza por eso. Pero cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes para que te aborreguen. Tú vienes a escuchar el mensaje para ver si esas cosas están escritas o no en la Biblia. Si tú eres de los que no hace eso y luego dices, es que me engañaron, nadie te va a creer, ni tú te la crees. Así de sencillo, ¿sí? ¿Cuántas veces? En una ocasión yo me encontré a un hermano, era evangélico, y me dijo, me han engañado en mi iglesia. Y entonces le dije yo, ¿y tú leías la Biblia todos los días? No, claro, yo no era muy lector, yo le creía bastante al pastor, porque yo sé que es un hombre consagrado, dedicado a Dios.
Y le dije yo, ¿y quién te enseñó a que tu pastor te iba a guiar al cielo? No, pero es que él decía eso. Te engañó entonces ahí. Porque después el engañado fuiste tú por ti mismo por no estudiar la palabra. Te voy a decir una cosa. Tú ya eres engañado por naturaleza. Porque el texto dice, ¿cómo es el corazón del hombre? Más que todas las cosas. De manera que entonces tú ya estás engañado. Tú cuando llegas a la iglesia, tú vienes porque eres un engañado. Y si no estudias la Biblia, igualito sigues, nunca fuiste mejor. Hay personas que, yo sinceramente vine a la iglesia, sí, pero sinceramente no significa estar en lo correcto. Para que tú sigas sinceramente en una iglesia, tú tienes que venir y estudiar. Tú solo vienes a eso. ¿Sabes que la iglesia no es un centro de congregación, de reunión para encontrarnos con los demás? No, la iglesia es un centro educativo y tú tienes que venir a estudiar. Y si no estudias, te pierdes, aunque estés con los más santos de la tierra. ¿Sabes que si en la iglesia nadie pecara, si todos fueran santos, igualito te irías? ¿Sabes por qué? Te irías diciendo, son muy fanáticos, muy extremistas, ya estos son muy estrictos, no se puede. Así que mientes cuando quieres poner un pretexto. No hay escape. ¿Te has dado cuenta? ¿Tú crees que Dios es un niño para poder ponerle caramelos en la boca y volvérselos a sacar? Imposible. Tú no lo vas a engañar. Difícil. Todo lo que hace Dios es permitirte pruebas para ver tu corazón si ama la verdad o si te amas a ti mismo. ¿Captaste eso? Sigue leyendo. Versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Ya estamos en ese tiempo. Dios tiene que sacar todo lo malo y negativo de su iglesia, porque hay muchos en la iglesia que solamente vienen cuando todo parece flores, pero cuando hay espinas renuncian a la iglesia. Y Dios saca así, limpia. De otra manera jamás se irían. Sí, ese tipo de personas todavía se aferran con uñas y garras. No se quieren mover de la iglesia. Se apretan ahí, no, dice, oye, pero tienes que estudiar. Sí, no soy bueno para el estudio, soy un poco flojo, pero no me quiero ir de acá. Entonces, ¿por qué no se van durante ese tiempo? Porque piensan que esto es el cielo. Pero cuando ven que hay trigo y cizaña en el pueblo, que hay algo por ahí, y no vuelven más. Y todavía se van diciendo, me fui de ahí porque eran pecadores. Y tú lo miras. ¿Y tú qué eras? Claro, todos éramos. ¿Y entonces por qué te has ido? Pues eso no tiene sentido. Porque si miras tus pecados, daría más vergüenza que mirar los pecados de otros. Es así, pues, ¿no? Es que eso tenemos de malo. Porque el ser humano es así. O sea, al final te pregunto, ¿hay algún pretexto para abandonar la fe? Así que como no quedaba pretexto y Nehemías los convenció, finalmente ¿qué tuvieron que hacer? Despidieron a toditas sus mujeres idólatras. Váyanse, no, ya Nehemías nos dejó en claro todo. ¿A dónde vamos a ir? Ya no hay pretexto. Ojalá en el pueblo del Señor llegue a ocurrir eso y que haya un despertar final para que el pueblo del Señor pueda comprender la etapa en que vivimos. Termino leyendo lo que dice la lección en el día viernes para estudiar y meditar en las preguntas para dialogar. La primera pregunta es la clave, ¿no? Al leer estas historias parece evidente que muchos del pueblo no estaban consagrados a Dios primeramente. Fíjense lo que está diciendo. Al leer estas historias parece evidente que muchos del pueblo no estaban consagrados a Dios primeramente, porque eligieron esposas paganas. ¿Eso es claro o no? ¿Qué cosa los hizo elegir esposas paganas? ¿La falta de qué? ¿Y la consagración qué cosa significa? La consagración no es un sentimiento. La consagración es dedicación al conocimiento. Tú te consagras cuando te das por entero al conocimiento. No has dicho nunca en la universidad, en el colegio o en un trabajo, me voy a consagrar a este estudio. ¿Cómo te consagras? Cuando te dedicas a eso. Eso es
es consagrarse, es una dedicación. Consagrarse en la iglesia, consagrado no es ese que lo ves agachadito, dobladito. Hermanito, ¿cómo está? Feliz sábado, hermanito. Ese no es el consagradito, cuidado, te vas a engañar. Porque muchas veces hay gente que es afectadora nada más. Había un hermano que conocíamos, que cada vez que lo encontrábamos, ¿cómo estás, hermano fulano? Ay, hermanito, ¿cómo está? Que el Señor lo bendiga. Y el hermanito nos terminaba siendo político, mezclado ahí en campañas donde se iban incluso hasta agarrar a golpes. ¿Cómo va a ser eso un hermanito consagrado? No confundas las cosas. Puede que el hermano simplemente tenga un feliz sábado, hermano, pasarse de frente y tú dices, qué orgulloso, ¿no? Y ser el más consagrado de toditos. Cuidado que las apariencias engañan. Las cosas en la iglesia no son como en el mundo. En el mundo han visto cómo se lucha el comunismo, el socialismo, y todos los comunistas que dicen, ay, los marginados del pueblo, y a veces son los más ricos, pero aparentan que por su vestimenta, por su condición, que a veces parecen muy humilditos, entre comillas, no, esos son los marginados. Hay que unir a toditos, la desigualdad social. Mentira, Señor, ni te creas esos cuentos, eso es puro invento. Porque eso no es desigualdad social. La desigualdad solo viene cuando no hay el conocimiento de la verdad. Así que muchas personas que tienen el Evangelio son las que están buscando la verdadera unidad. Por eso Cristo une a su pueblo no en comunismos ni socialismos que son puro cuento. Que Dios quiera que con esta lección podamos haber entendido que la necesidad verdadera era la de consagrarse. ¿Cómo nos consagramos? Cuando hacemos hartas vigilias. Hermanos, vamos a hacer una vigilia este fin de semana para consagrarnos. Vienen a la vigilia a consagrarse y amanecen todos dormidos. ¿Quién se ha consagrado? Se han consagrado a Morfeo, al sueño, porque en ningún momento se consagraron a Dios. Eso no es consagración. Hermanos, nos vamos a consagrar, todos vamos a hacer cadenas de oración todos los días, a levantarnos y al acostarnos. Ven, ya nos estamos consagrando, ¿no? Todos igual. La consagración no son actos meramente superficiales. No son actos de sacramentos. No son meras actividades en la iglesia. Todo eso debe mezclarse con el estudio individual. Tú puedes ayudar a hacer muchas cosas en la iglesia, puedes fabricar bancas, puedes estar en las actividades de las campañas, puedes ir a regalar volantes, pero si no hay consagración personal del estudio de la palabra, todas esas actividades nunca te van a llevar al cielo. Así que no te equivoques, todo tiene que estar en conjunto. El primer paso es llenarte del conocimiento, asegurarte de que estamos en pleno fin del mundo. Muchas personas, justo hasta un día antes de que se cierre el tiempo de gracia, ni siquiera se van a dar cuenta que ya estamos en el fin. Por más que las señales están gritando en el mundo, los falsos cristos, las guerras, inundaciones, terremotos, luchas políticas, el ecumenismo, el papa que está buscando poder, ni aún así van a estar listos ni seguros en la verdad. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que perturba la mente. Eso que se llama falta de consagración. ¿Qué cosa es la consagración en el estudio? Que leas, que estudies para ti, que tú lo tomes como para vida eterna, un llamado individual, sin pensar si los demás lo hacen o no lo hacen. Sabes que hacia el final, muchos que estuvieron sentados a tu lado, con los cuales te conociste en la iglesia, no llegarán al cielo. Y eso que los veías constantes, no faltaban a ninguna reunión y no van a estar en el cielo. ¿Qué faltó? Consagración personal. Su fe no estaba dependiendo del escrito, sino de la fe de los demás. Peligroso. No confíes ni en tu sombra en este camino. Así de sencillo.
ni en ti mismo confíes, porque tú eres el peor de todos los engañadores para ti mismo. ¿Saben? No hay engañador más terrible y diabólico que tú mismo. Esa es la lucha contra el yo. ¿Cómo dice el texto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice yo, Jehová. ¿Ah? Porque solo Dios, la palabra es la única que conoce. Lees y te desenmascaras solito. Eso es lo bonito. Dios nos ayude y nos bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.